Al final del siglo XV, 3 años después del descubrimiento de América, siendo el año del Señor de 1495, el 8 de marzo, nace Juan Ciudad Duarte, San Juan de Dios, en Montemoro Novo, pueblecito de la diócesis de Évora, Portugal. A la edad de 8 años se establece en Oropesa, Toledo, trabajando como pastor durante 18 años en la casa de Francisco Cid Mayoral. En 1523 se alista en el ejército y participa en la guerra contra Francisco I, en Fuenterrabía. Poco después continúa con su oficio de pastor hasta la campaña de Carlos I contra los turcos en 1532, en la que también se alista. En el año 1535 trabaja en la construcción de las murallas de Ceuta, aportando su salario a la familia de un noble portugués exiliado que pasa necesidad. Más tarde es vendedor de libros en Gibraltar y en el año 1537 continúa este oficio en Granada. Juan de Dios participa del espíritu aventurero y de búsqueda de su tiempo, hasta llegar a la ciudad de Granada. ¡Qué Granada aquella! Mitad pagana, mitad cristiana en pleno proceso de transformación religiosa por los cambios producidos por el Concilio de Trento. En el año del Señor de 1538, reinando en España el emperador Carlos V y siendo arzobispo de la ciudad de Granada, don Gaspar de Ávalos, valeroso, prudente y buen pontífice, y que alcanzó felicidad en sus tiempos, de florecer en su obispado hombres señalados en santidad y virtud, entre los cuales fue uno pobre, bajo y desechado en los ojos de los hombres, pero muy conocido y estimado en los de Dios, pues mereció llamarse, de su apellido, Juan de Dios. Es su nuevo nacimiento. Tenía entonces 46 años y el 20 de enero de aquel año de 1538... El día del bienaventurado mártir San Sebastián se hacía entonces una fiesta solemne en la ermita de los mártires, que es en lo alto de la ciudad, frontera de la Alhambra. Y sucedió predicar un excelente varón maestro en teología, llamado el Maestro Ávila. Y así fue aquel día, y entre los demás fue Juan de Dios a oírle, porque acabando el sermón salió de allí como fuera de sí, dando voces, pidiendo a Dios misericordia. Y así, pidiendo misericordia a Dios por las calles, llegó a la iglesia mayor, o del sagrario, donde de rodillas comenzó a dar voces diciendo: «Misericordia, Señor, misericordia». Parte para la plaza de Vivarrambla, y en un lodazal se metió y se envolvió en él, y cuerpo a tierra comenzó a dar grandes voces y a confesar sus pecados delante de todos los que le miraban. Sería esta plaza granadina la que más adelante le viera descalzo pidiendo y dando a los pobres con haces de leña cargado o con pobres enfermos a cuestas sobre sus hombros. Algún testigo cuenta
que aquí el bendito Padre Juan de Dios puso a un pobre enfermo con el que venía a cuestas sobre la fuente, y llegó a la ropería y le dio calzones y camisas, y antes de ponérselos le lavó en el pilar. Fue público que el bendito Padre Juan de Dios fue llevado al Hospital Real por loco, sin serlo, y allí lo azotaron y recibió el trato de los locos de su tiempo. Allí comprendería el bendito Padre lo que era el sufrimiento, la fiebre ajena, el dolor mudo. Allí experimentó lo que era el auténtico sufrimiento y de allí salió convencido, después de haberlo experimentado en su cuerpo, de vencer el dolor a fuerza de amor. Desde esta experiencia, Juan de Dios decide iniciar su andadura hospitalaria. La Casa de los Venegas. Fue en esta casa hoy llamada de los Tiros, donde el bendito Padre, tras el emblema de su puerta, inicia su aventura de caridad. El corazón manda, y manda llevar a los pobres al zaguán de aquella casa, y el portal de la dicha casa se hallaba llena de pobres de tal manera que su dueño alguna vez no pudo apearse del caballo en el que venía montado. Y parándose con ellos, mandó a los criados que los echasen del portal, y que al bendito Juan de Dios lo echasen también. Y salió del patio Juan de Dios, que estaba acomodando a otros pobres en él, y le demandó por las razones y doctrinas tan santa, que con estar colérico le obligó a pedirle al bendito Juan de Dios perdón, y mandó que le diesen una casa accesoria que tenía, para que recogiera a los pobres. Es el año 1539, cuando en la calle Lucena funda Juan de Dios su primer hospital, y Castro, su primer biógrafo, cuenta así de él. Determinado Juan de Dios de procurar de veras el consuelo y remedio de los pobres, habló con algunas personas devotas que en sus trabajos le habían favorecido, y con la ayuda de ellos y su calor, alquiló una casa en la pescadería de la ciudad, por ser cerca de la plaza de Viva Rambla, de donde y de otras partes recogía a los pobres y desamparados, enfermos y tullidos que hallaba. Cuenta una testigo que por la calle de San Jerónimo vio como el bendito Padre Juan de Dios iba descalzo los pies y piernas de la rodilla abajo, y que nunca se calzaba por frío que hiciese, y que por las grietas que tenía en los pies se podía entrar muy bien un dedo. Y la cabeza y la barba rapada, siempre vestido de jerga basta, con un capotillo y con una capacha grande de esparto en la que echaba la limosna, y una olla atada a un cordel para echar la vianda, e iba por la noche diciendo a voces que atemorizaban: «Hermanos, ¿quién se hace bien para sí mismo?». Muy cerca de este lugar, en la calle Horno de Marina, encuentra un hombre pobre muerto sin amortajar. Y el Padre Juan de Dios fue a la casa de un hombre rico que hay en esta calle y le pidió para enterrarlo y amortajarle. Y el citado rico le respondió que no tenía. El bendito Juan de Dios cayó y fue donde estaba el dicho difunto y lo echó a cuestas, y fue a la puerta del rico y poniéndoselo en el umbral le dijo: «Hermano, tanta obligación tenéis vos de enterrarlo como yo. Doyme a Dios que entre los dos lo tenemos que enterrar». El dicho hombre rico, visto aquello, sacó dinero y lo hizo amortajar y enterrar. Las andanzas de Juan de Dios eran conocidas por los lugares más típicos de Granada. Un día de lluvia en el Zacatín, un muchacho le dijo: «Juan de Dios, trompica por amor de Dios». Y el bendito Padre, mirando al joven, puso la capacha en el suelo arrimada en casa de un zapatero y se arrojó en el cieno y agua que corría por la calle. La calle de la Colcha, llamada así por ser el lugar donde algunos afamados artesanos fabricaban colchas, fue testigo del bello suceso de la conversión de Antón Martín. El bendito Juan de Dios le pidió perdonase a su enemigo Pedro Velasco, que había matado a su hermano, y pidiéndoselo por la bendita pasión, no solo lo perdonó, sino que ambos entraron a formar parte de su compañía, siendo los primeros hermanos de San Juan de Dios. De sus andanzas granadinas, Plaza Nueva es el lugar de tránsito continuo y de bellas florecillas.
Su segundo hospital estaba en la Cuesta de Gomeres. Infinidad de limosnas repartidas por la zona. Su derroche de amor para los pobres. La escena de la alberca cuando un paje por gracia le tira al agua. La Real Chancillería, lugar en el que le dio el obispo de Tui nombre y vestido. En fin, su cortejo fúnebre. Nunca la ciudad vio entierro semejante. Para acompañarlo hasta la victoria, toda la carrera del Darro estaba abarrotada. La cuesta de Santa Inés, en ella el zaguán de la casa de los Ágreda, la casa del pollo, donde Juan de Dios descansaba, y el patio donde pintó una espada, profetizando que nunca faltaría la justicia en los descendientes de la familia. También el Albaicín supo acoger al padre de los pobres. En este caso de las lágrimas de moriscos que, humillados por la situación, también acudían a él en busca de consuelo, aunque otros se jactaban contra él. Dinos, buen hombre, ¿qué milagros hizo Cristo? Y el santo le responde, ¿no es harto milagro el que ahora hace conmigo en no descomponerme con vosotros, tratándome tan mal y haciéndome tantos agravios? Los pobres aumentaban y... Así acordaron gentes principales y devotas de la ciudad de comprarle una casa que fuera capaz para todos. Así la compraron, en la calle de los Gomeles, la cual había sido un monasterio de monjas. Aquí pasó sus pobres y extendió su real alojamiento, poniendo orden para que a todos se les administrase caridad, con la honestidad y decencia de vida. Hablando de esta casa, le dice a la duquesa de Sesa: Hermana mía, en Jesucristo, habéis de saber que estoy en gran trabajo, como mi compañero Angulo os lo puede contar bien, que estoy renovando toda la casa, que estaba muy perdida y se llovía. El Hospital de San Juan de Dios. En el año 1552 se inaugura el nuevo hospital que el santo había proyectado 2 años después de su muerte. El arzobispo guerrero, Antón Martín, y sus compañeros, juntamente con enfermos y otro personal, trasladaron el hospital de la Cuesta de Gomeres al lugar en el que hoy se encuentra. Es casi emblemático reconocer a San Juan de Dios, sobre todo aquí en Granada, por el cuadro del famoso pintor Gómez Moreno, que representa el episodio del incendio. Fue el Hospital Real. La causa del fuego, un convite que el capellán mayor hizo a doña Magdalena de Bobadilla. En él se asó una ternera rellena de aves y el fuego subió de las cocinas a los aposentos altos y enfermerías del hospital. Entre los que favorecieron el hospital con su ayuda fue el bendito Juan de Dios. Cuentan los testigos que se lanzaba entre las llamas para salvar a los enfermos, y cómo los sacaba a cuestas y echaba las ropas por las ventanas, caminaba por los tejados y las vigas, y alguno pensó que la furia del fuego ya lo había hecho pedazos cuando volvía a salir ileso entre las llamas. La gente le gritaba desde la calle, pero él volvía a entrar y salir. Doña María de Godoy, testigo del proceso de beatificación, dice: y habiendo estado entre las llamas gran rato, el fuego no le ofendió, y aunque todos pensaban que le había abrasado, salió libre y sin lesión alguna, solo chamuscadas las cejas y pestañas, y todos decían que era un gran milagro. El río Genil. Cuentan que en este año de 1550 hubo grandes lluvias y nevadas, y que el río Genil venía en gran creciente. Arrastraba árboles enteros, y acudió el bendito Padre Juan de Dios y se puso en una isleta del río donde no había mucha agua y mucho peligro, y sacaba maderas y árboles, y avisándole del peligro que allí corría, respondía que Dios y sus pobres le librarían, que les buscaba leña para remediarlos y calentarlos. Y saliendo el bendito Padre de la isleta, se la llevó el agua, y todos decían que era milagro. Mas el agua se cobró su sueldo. Un pobre que hacía lo mismo que el bendito Padre fue arrastrado por la corriente, y por mucho que intentó Juan de Dios salvarle, todo quedó en el intento, y a partir de aquí Juan de Dios cayó enfermo.
Enterada doña Ana Osorio, señora de Pisa, de la enfermedad del bendito Juan de Dios, al que ella reverenciaba, le rogó se dejase llevar a su casa para que ella con más comodidad le pudiese curar. Y Juan de Dios se resistió, diciendo que quería morir entre sus pobres. Fue el arzobispo don Pedro Guerrero quien en virtud de obediencia le mandó ir a su casa. Pocos días estuvo el santo en la casa de los Pisa. Tuvo tiempo para encomendar sus pobres y sus deudas al arzobispo Guerrero, para poco después, como cuentan infinidad de testigos, vi muerto al bendito padre Juan de Dios, el cual estaba en el suelo de una sala, en la casa de los Pisa, hincado de rodillas y con su hábito y un crucifijo en las manos. Y a la maravilla de una cosa como esta, acudió toda la ciudad, y los señores oidores y alcaldes de la corte, y entraron, y estuvieron muchas horas, hasta que como acudió tanta gente, lo hicieron quitar y lo mandaron poner en una caja. Toda Granada se alborotó con la muerte del bendito padre Juan de Dios. Era el 8 de marzo del año del Señor de 1550. El entierro del santo en el convento de la Victoria fue espectacular. Fue tanta la gente que acudió, así de la comarca como de la ciudad, que fue cosa maravillosa. Todas las autoridades estuvieron presentes, las cofradías de la ciudad, y un sinfín de gentío que cuando estuvo ya en el convento, para enterrar después de varias horas que tardó el cortejo de la casa de los Pisa, hubo un griterío y voces de entre la multitud pidiendo ver al santo antes de enterrarlo. Lo querían tocar con rosarios y tuvieron que enterrarlo para que no ocurriera un desatino. Fue una falta tan grande la del bendito padre que todo quedó que parecía huérfano. La Basílica de San Juan de Dios. Comenzaron las obras en el año 1734 para terminar, sin interrupción, en 1757, celebrándose la dedicación del templo el 27 de octubre. Fue elevada a categoría de basílica el 20 de diciembre de 1916 por Benedicto XV. Fue construida por don José de Bada y Navajas e ideada por el reverendísimo padre Alonso de Jesús y Ortega como panteón glorioso del insigne modelo de la caridad para guardar sus reliquias en el espléndido camarín que se sitúa en el centro del retablo mayor. La ciudad de Granada honra en este lugar al santo de la caridad como copatrón y la orden hospitalaria como padre.